Eso me gusta a mí, ánimo de día viernes. Hoy día es miércoles, pero es fin de semana largo, estamos en la previa. Me gustó esto de London Beat, Build It With Love. Buena música, se escucha aquí en la 94.5 en Radio Sach. También nos puedes ver en vivo, en el 50.2, la señal digital abierta que tenemos en Radio Sach TV. También estamos en plataformas digitales como el diario Sach.cl, también la aplicación Radio Sach. Nos conectamos también contigo a través del WhatsApp. Es el más 569 26 49 3001. Ya me está fallando la vista. Más 569 26 49 3001. Quiero saludar aquí al profe Sánchez Tapia, que siempre nos escribe, está también ahí escuchando Radio Sach a esta hora. Aquí nos dejan el nombre de otro auditor, A. Eugenio. No sé qué significará esa A. Eugenio, también abrazos para ti. Gracias por comentar ahí nuestras entrevistas. También Patti, que comentaba a propósito de la entrevista que tuvimos recién con el profesor Julio y el tratamiento de las aguas grises. Dice, ¿en Chile se recicla en conciencia y con tecnología? Se pregunta ella, Patti, en nuestro WhatsApp. Te repito el número, ahí sí. Más 569 26 49 3001 para que vayas contándonos desde dónde nos estás escuchando. Si quieres mandar algún saludo, si quieres opinar de lo que estamos conversando, aquí en Radio Sach lo puedes hacer. ¿Sí? El WhatsApp siempre disponible para conectarnos contigo. Bueno, y te cuento que en 8,7% se ubicó la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre julio-septiembre del 2024. De acuerdo con la información entregada por la Encuesta Nacional de Empleo del INE, la cifra significó un descenso del 0,2 puntos porcentuales en 12 meses, debido a que el alza de la fuerza de trabajo fue menor a la presentada por personas ocupadas. ¿Entendiste algo? Porque yo re poco. No sé si retuviste algo de información de todo lo que te dije, porque yo bien poco. Por lo mismo, para poder aterrizar todo esto, que significa la encuesta nacional de empleo, la tasa de desocupación. ¿Qué es la tasa de desocupación? Bueno, estamos en contacto ya con un economista, profesor además de la USACH, del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la FAE, Emiliano Fuchs Jara. Te damos la bienvenida a Enlace USACH. ¿Cómo estás? Hola, hola Felipe, muy buenos días, Buenos días. gracias. Encantado obviamente de estar acá como siempre. Ojalá que podamos quedar clarísimos con todo lo que tenemos que conversar hoy día. Hacía una introducción un poco a propósito, ¿no? De cómo se comunican este tipo de cifras, que son de repente, si para nosotros los periodistas o para los analistas o comunicadores, son medias complicadas de decir y entender. Me imagino para una persona que nos está escuchando, que va en camino a hacer algún trámite, dice tasa de desocupación 8,7%, ¿qué me importa a mí? Bueno, profesor, primero que todo, ¿qué es la tasa de desocupación? ¿Qué significa en el día a día y en el diario vivir de nuestras auditoras y auditores? Buenísimo, muchas gracias Felipe, voy a hacer mi mayor esfuerzo. De hecho, curiosamente, me encantó que me invitaran hoy día a hablar de este tema porque yo estoy enseñando el curso de macroeconomía y Ajá. precisamente en el curso de macroeconomía estamos justo en la unidad donde hablamos de estos indicadores. Entonces, está bien lo que tú dices de que sean indicadores un poquito complejos de analizar porque precisamente hay que hacer cursos para analizarlos, pero vamos a intentar ahí dar la explicación más sencilla posible. Hay que entender que dentro de la población nosotros tenemos un grupo de personas que son la población facultada legalmente para trabajar. Ujú. Normalmente en Chile, si dejamos de lado algunas excepciones, es las personas que son ciertos mayores de 18 años y que su salud les permite ejercer algún tipo de actividad económica. Dentro de ese grupo de personas hay un subgrupo que es la fuerza laboral. La fuerza laboral son aquellas personas que efectivamente pueden trabajar desde el punto de vista legal, están facultados legalmente para hacerlo y deciden hacerlo, es decir, deciden ir al mercado laboral. Un ejemplo de alguien que no es parte de la fuerza laboral o que decide ser una inactiva, un inactivo, es un estudiante que, por ejemplo, está haciendo su carrera universitaria y no está ejerciendo actividad laboral. Pese a que lo puede hacer, está facultado legalmente para hacerlo, decidió estar inactivo debido a que quiere cursar sus estudios. Entonces, dentro de la fuerza laboral, dentro de las personas que quieren ejercer actividad económica, la tasa de desempleo o tasa de desocupación simplemente nos dice qué porcentaje de la fuerza laboral no tiene un trabajo para ejercer actividad económica. ¿Sí? Entonces, básicamente es de las del total de personas que quiere trabajar, que quiere ejercer una actividad laboral, qué porcentaje no está pudiendo hacerlo. Entonces, si nos dicen que la tasa de desocupación es 8,7%, significa que de cada 100 personas
que quieren ejercer actividad económica, que quieren ir al mercado laboral a vender su fuerza de trabajo y obtener un salario a cambio, hay 8,5 personas, pasaditas, casi 9 redondeando, que no están teniendo esa posibilidad, que no tienen un empleo que les permita esa posibilidad de ejercer su fuerza laboral. Según esta encuesta nacional del empleo llevado a cabo, bien digo, por el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, esta tasa de desocupación nacional fue de 8,7%, como decía usted, profe, de cada 100 personas, entre 8 y 9, digamos, están sin trabajo en el trimestre, periodo de 3 meses, julio, agosto, septiembre de este año. ¿Esto es bueno, es malo, es mejor que antes, es peor que antes, es esperanzador? Muy buena pregunta. Una observación más, dado como se lee la cifra, para que nuestros auditores, ¿cierto?, nos entiendan bien, la tasa de desempleo, como muchas variables macroeconómicas, se mide en trimestres móviles, que significa que vamos sacando una fotito de 3 meses y nos vamos moviendo un mes en esa fotito, Perfecto. porque si solo la midiéramos por meses, como se hace con el IPC, en cierto modo se nos perdería la dinámica que esa tasa va siguiendo a lo largo del tiempo. Entonces, importante hacer esa aclaración. Y claro, respecto a la pregunta de si esto es bueno, si esto es malo, cómo lo podemos interpretar, es bueno entender que la primera medición que hubo este año, el trimestre enero, febrero, marzo, fue el mismo 8,7%. Luego, en la medida en que el año fue pasando, los trimestres móviles se fueron moviendo, bajamos a 8,3, después volvimos, que fue lo más bajo que hemos estado este año, volvimos a subir a 8,5, llegamos al 8,7, la medición anterior subimos a 8,9 y algunos se asustaron pensando que íbamos a llegar a un 9 y quizás alcanzar un desempleo de 2 cifras, que ya es preocupante, y luego de la última medición de 8,9 volvimos a subir a 8,7. Entonces, en base a su pregunta de cómo podemos analizar esto, es que básicamente durante lo que va de este año, la tasa de desempleo ha estado más o menos estable, rangueando, ¿cierto?, entre el 8,3 y el 8,9. Y en ese rango que se ha movido entre el 8,3 y el 8,9, que estemos en el 8,7 es que estamos más bajo de lo que se había alcanzado este año. Sin embargo, tener un desempleo de un 8, un 9% no es un número bueno en términos de lo que estamos acostumbrados o de lo que se pretende en el país. Cuando recordemos que el pico histórico de la tasa de desempleo más cercano que tenemos es en la pandemia, en julio del año 2020, cuando mucha gente había perdido su trabajo y ahí estábamos en 13%, para que nuestros auditores tengan un punto de comparación. Entonces, tampoco es que estamos tan mejor que lo que estuvimos en ese pico histórico. Ha bajado, hemos bajado a los niveles en torno a 8, que son bastante positivos comparándolo con ese 13, pero el gobierno partió con un 7, y algo. Entonces, sin lugar a dudas, ha subido el desempleo en el análisis que podemos hacer de esta administración en términos gubernamentales, pero ha subido, ¿cierto?, manteniéndose estable en torno a ese 8. Y yo creo también, Felipe, que otro análisis que podemos hacer de por qué no se ha logrado bajar, ¿cierto?, con fuerza la tasa de desempleo, es que en los últimos años la política económica ha estado muy orientada a mantener a raya la inflación, que estaba generando bastantes problemas. Y en macroeconomía hay una relación que siempre se habla de que si tú le pones mucha atención a la inflación e intentas frenar la inflación, eso de alguna u otra manera te genera presiones hacia que haya más desempleo. Entonces, claro, una vez que esté solucionado el tema con la inflación, yo creo que ahí puede que empecemos a ver bajadas más drásticas en la tasa de desempleo que estos 0,2, 0,1 puntitos porcentuales. Y esa, bueno, a pesar de que ha sido, digamos, algo más movible, modificable entre el 8,3 y el 8,7, 8,9, como decías, Emiliano, ¿hay alguna cifra? Algo lo comentabas por ahí, pero quiero profundizar. ¿Hay alguna cifra donde uno tenga que sí o sí espantarse y decir estamos en crisis? Si el desempleo llega al 10%, por ejemplo, ¿es que estamos muy mal? Mira, ahí siempre hay que analizar que yo siempre hago la siguiente analogía en mis cursos de macroeconomía. Puede que tú vayas al médico, te tomen la temperatura y no tengas fiebre, perdón. Pero no porque uno no tenga fiebre quiere decir que está 100% sano. Puede que tenga algo adentro que no está manifestando fiebre, pero que igual me pueda estar haciendo sentir mal. Entonces, siempre en macroeconomía hay que mirar todas las variables macroeconómicas. Entonces, que el desempleo se nos dispare puede ser algo muy malo si además está pasando, que es lo que está pasando en el país, que crecemos poco.
Porque claro, si en el fondo estamos creciendo poco, está difícil encontrar empleo y además la inflación no está manteniéndose a raya, los precios siguen subiendo, claramente es malo, porque no se está generando producción extra, la gente no toda la gente que quiere ejercer actividad económica lo está pudiendo hacer y si hay inflación, nuestros salarios se están devaluando. Entonces, en un contexto actual en el cual la economía no está creciendo a los niveles que nos gustaría que creciera, en el último análisis que el Fondo Monetario Internacional hizo sobre nuestro país, ajustaron nuestra predicción de crecimiento de la economía como un todo de este año del 2 al 2,5, pero sigue siendo un número bastante pequeño. Entonces, claro, si la tasa de desempleo si ya llega a un nivel de 9, tenemos que preocuparnos porque llevábamos un año que estaba rangueando en torno al 8 y que se estaba manteniendo estable, entonces subía. Y como tú lo decías al comienzo de esta entrevista, Felipe, las últimas disminuciones en la tasa de desempleo han tenido que ver con el hecho de que el mercado laboral logra crear empleos netos, que es la diferencia entre los empleos que se crean y los que se destruyen, más rápido que el número de personas que está deseando entrar a la fuerza laboral. Entonces, aunque sean 0,2 puntos, es bueno porque nos dice que el mercado laboral está logrando crear empleos a un ritmo por encima del ritmo al que le están entrando personas al mercado laboral. Si vemos que esta tasa empieza a aumentar, llega en torno al 9, nos estaría diciendo lo contrario, nos estaría diciendo que el mercado laboral no está logrando absorber, ¿cierto? No le está logrando dar la oportunidad de trabajar al número de personas que están entrando al mercado laboral y que desean hacerlo. Y yo creo que aunque ya sea de un 8,7 a un 9, 0,3, ya va a ser preocupable porque nos está encendiendo esa alarma y nos dice que el mercado laboral no está siendo muy dinámico. Y sin lugar a dudas, posterior a la pandemia, yo diría que la variable que ha quedado más rezagada es el empleo, porque en inflación han bajado los niveles de inflación, no estamos todavía en la meta del Banco Central, pero han bajado. En crecimiento, no nos olvidemos que el 2023 se predecía que iba a haber recesión y crecimos 0,5. Alguien podría decir es muy poco, casi nada, pero no hubo recesión, que era el escenario que esperábamos. Entonces, por esos lados la cosa ha andado aceptable, pero por el lado del empleo es como, por así decirlo, la deuda que tenemos pendiente en materia macro. Entonces, más allá de que es una buena noticia que baje, yo le recomendaría a las autoridades y a todas, a todos quienes nos interesa cómo está la economía, seguir atentos porque sigue siendo un número muy cercano al 9 y una vez que ya estemos en el 9, ya vimos que en un año puede saltar ese 1% y podríamos estar llegando a finales del año que viene a un 10. Entonces es preocupante y yo creo que le llama la atención a los policy makers, ¿cierto? El Ministerio del Trabajo, Ministerio de Economía, sobre las distintas políticas que ellos pueden llevar a cabo y que pueden efectivamente mover la aguja en materia de empleo. Estamos conversando a esta hora aquí en Radio USACH con Emiliano Fuchs Jara, economista, profesor del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la FAE aquí en la USACH. Estamos hablando de la tasa de desocupación nacional de personas que están sin empleo en estos momentos, una tasa que en el trimestre julio, agosto y septiembre fue de 8,7%. Estamos conversando también de cuáles serían los niveles en los que ya deberíamos prender todas las alarmas. Pero también quiero preguntarle algo, profesor, en relación a, no sé si será la solución o no, pero me estaba acordando de una campaña parlamentaria que salía en la franja de la televisión antes de los noticieros hace unos años, donde el candidato tenía solamente unos segundos y lo único que decía era trabajo, 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 trabajo. trabajo, trabajo. El trabajo, la oferta laboral, es una de las promesas de campaña de todo político. ¿Cómo realmente se pueden crear empleos? Uno piensa, ya, me están ofreciendo en esta campaña para este periodo que van a crearse trabajos. ¿De dónde los van a sacar? ¿Cómo van a hacer esa magia? Finalmente, ¿cómo se crean más oportunidades para las personas que están esperando poder entrar en esa oportunidad laboral? Perfecto, muy importante pregunta, exacto. Es importante recalcar el hecho de que el trabajo, ¿cierto? El salario es lo que los pagan a aquellos trabajadores que ejercen cierta actividad económica vendiendo su fuerza laboral. Y la gran mayoría de los trabajadores tienen el factor productivo trabajo para vender, no tienen propiedades, no tienen capital. Entonces, exacto, el trabajo es la fuente, ¿cierto?, de ingresos de muchas personas. Y es importante descomponer que del 8,7% que observamos de la tasa de desempleo,
Una parte de una fracción de ese 8,7 se debe a personas que se le llama desempleados de largo plazo, que son aquellas personas que llevan varios periodos sin encontrar empleo. Dependiendo del país es como queda definido. El estándar en general es más de 3 meses o a veces 6. Y los desempleados de corto plazo, que puede ser alguien que quedó sin trabajo la semana pasada o el mes pasado y está buscando trabajo. Muchas veces la economía laboral, que es el área de la economía que estudia estos temas, ha encontrado bastante evidencia a favor de que gran parte de la tasa de desempleo observada se explica más por los desempleados de largo plazo que por los de corto plazo. Por eso la mayor cantidad de los países, cuando buscan llevar a cabo políticas públicas que incentiven el empleo, buscan focalizar mucho más en aquellas personas que les cuesta por distintas razones ser insertados en el mercado laboral, los desempleados de largo plazo. Y ahí están los programas de capacitación, los programas de subsidio al empleo, etc. Otro tema que también es muy delicado en el tema del empleo es el tema del género. Históricamente las mujeres tienen una tasa de desempleo más alta que los hombres porque el mercado laboral las castiga en términos de su contratación. Entonces, otra política pública que favorece la creación de empleo es generar políticas que favorezcan, ¿cierto?, incentiven la contratación femenina. Por ejemplo, el IFE laboral que creó este gobierno cuando partió tiene un componente, ¿cierto?, de género, de un aumento mayor del subsidio cuando la contratada es de género femenino. Y también están las políticas públicas laborales que tienen que ver con el ciclo económico. Cuando hablamos del ciclo económico nos referimos a si la economía está creciendo, viene al alza, o está decreciendo, ¿cierto?, viene en depresión. Como en este momento estamos en crecimiento, normalmente se deja que en momentos en los cuales la economía está creciendo, la misma economía y la inercia económica genere empleos. Porque si las empresas quieren producir más, necesitan contratar más trabajadores para crear más empleos. Y en momentos en los cuales hay depresión, hay poca creación de empleo, muchas veces los gobiernos salen a crear empleos, ya sea a partir de obras públicas, ya sea a partir de aumento de dotación de personal. Hay distintas maneras ahí de hacerlo. No nos olvidemos que en Chile, por ejemplo, está el CENSE, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, que tiene ese objetivo. Su oferta programática tiene que ver con incentivar las múltiples áreas de la economía donde se puede generar empleo. También la Corfo, apoyando, ¿cierto?, distintos proyectos de inversión privada. Siempre que se genera una inversión, siempre que se genera una nueva empresa, un nuevo negocio, eso genera creación, ¿cierto?, de empleo. Entonces son múltiples los mecanismos y no son a veces tan centralizados como uno cree, de que el Estado solamente puede crear empleo contratando más gente, ¿cierto?, en altos cargos, que fue, por ejemplo, lo que a comienzo de gobierno se criticó mucho. Había una alta creación de empleo por parte del Estado, pero muchas personas salieron a criticar que eran simplemente grandes sueldos, ¿cierto?, de personas de élite, qué sé yo. No, no es la única forma a partir de la cual se puede crear empleo. Entonces, son múltiples los mecanismos, y importante mencionar que en base a la última medición, la creación, el estrato que más crea empleo en Chile, en base al último trimestre, fue el empleo público, que aumentó en un 5,55%, mientras que el empleo privado aumentó en un solo 3,15%. Y los independientes, es decir, personas que emprenden, que crean su propio empleo, aumentó en un 0,47%. Entonces ahí podemos ver en orden decreciente cuáles fueron las fuentes de creación de empleo. Antes de terminar, no le queremos quitar más tiempo, pero me quiero quedar con lo que usted mencionaba en relación a las mujeres, que el mercado laboral las castiga más. Tenemos aquí, por ejemplo, en esta encuesta nacional de empleo, que si la tasa de desocupación nacional fue de 8,7%, la tasa de desocupación en hombres fue de 8,4%, es decir, por debajo de la nacional, pero en el caso de las mujeres está por encima. La tasa de desocupación es del 9,2%, muy por sobre el 8,7% nacional. ¿A qué se debe? Usted me decía que castigaba el mercado laboral a las mujeres. ¿Por qué pasa esto? Bueno, tiene que ver con que, o sea, además de cómo el mercado laboral mira a una mujer como un factor trabajo que es más caro contratarlo si está en edad fértil que al factor masculino, por el hecho de los costos que significa, o también, si es que, también por los temas, cierto, de cuidados. El mercado laboral, primero, mira distinto cuando contrata, y además también pasa que históricamente por las formas en las cuales las sociedades
se han ido organizando, que están obviamente en movimiento y cambiando, muchas veces son las mujeres quienes tienen que asumir cuidados de infantes o personas que necesitan cuidado en las casas, y muchas veces congeniar eso con una jornada laboral se vuelve muy difícil. Por ejemplo, en pandemia el empleo femenino aumentó, el desempleo femenino aumentó mucho precisamente por eso, porque como no habían clases, ¿cierto? Y había que ejercer esos cuidados en las casas, muchas veces, lamentablemente, históricamente son las mujeres quienes están destinadas a llevar a cabo esos cuidados. Entonces, ese lado también hace que para una mujer el costo de oportunidad, concepto económico, aquello a lo que renunciamos para obtener algo, de ir a trabajar, es mucho más alto. Entonces, eso es lo que lleva a que, claro, que históricamente la tasa de participación femenina, es decir, las mujeres que desean ir al mercado laboral a ejercer actividad, es menor que la de los hombres, y claro, y normalmente la tasa de desocupación femenina es mayor que la de los hombres, y es mayor a la nacional porque la nacional es un promedio de esas dos. Y como en Chile además, según los datos del censo, las mujeres son un número levemente mayor a los hombres, van a aportar una ponderación mayor que la de los hombres. Entonces, por eso, claro, siempre quedan un poquitito por encima. Lo positivo de esto, mirándolo desde el otro punto de vista, es que si uno se va a los 2010, a los 2000, a los años 90, la tasa de desempleo femenina siempre estaba muy por encima de la de los hombres y a veces era hasta el doble. En los 80, por ejemplo, era un 15% comparado con un 7%. Entonces, por suerte, hoy han tendido a equipararse, pero sigue ocurriendo esto de que siempre la femenina está más o menos un puntito por encima de la nacional. Entonces tiene que ver con ese tipo de cosas. Por eso hemos visto que las políticas públicas que buscan incentivar el empleo femenino muchas veces tienen que ver o intentan atacar este lado de dar subvenciones a los cuidados, ofrecer salas cunas, porque ese tipo de políticas se ha demostrado empíricamente, es decir, con evidencia estadística, que mueve la aguja en materia de empleo femenino. Bueno, la situación ha mejorado indudablemente desde los años en que nos mencionabas tú, Emiliano, pero es algo a lo que hay que seguir poniéndole ojo, énfasis y algo en lo Exacto, que hay que seguir trabajando. Emiliano Fuchs exacto. Jara, economista y profesor del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la FAE de la USACH, te queremos dar las gracias, que tengas un buen día y un buen fin de semana. Muchas gracias, Felipe, siempre encantado y lo mismo, muy buen fin de semana para ti y todos nuestros radioescuchas.